vamos a visitar uno de los países que atrae mayor número de turistas extranjeros del mundo, particularmente su capital, Bangkok, una ciudad considerada ciudad global. Y ahí está afincada una artista plástica y audiovisual mexicana de enorme interés. Vamos a conocer su trabajo. Cuéntanos, Edgardo Bermejo, tráenos buenas noticias. ¿De quién se trata? Se trata, Laura, buenas noches, de Natalia Ludmila. Seguimos sumando países que no hemos visitado antes en esta diáspora cultural y hoy toca, como ya se ha dicho, el turno a Tailandia y a su capital, Bangkok. Hasta allá se encuentra una artista mexicana multidisciplinaria. Ella es Natalia Ludmila, nació en la Ciudad de México en 1980. Vivió algunos años en Canadá durante su infancia y juventud, regresó a México para estudiar artes visuales en la Facultad de Artes Plásticas de la UNAM, lo que era antes la ENAP, y posteriormente hizo una maestría en diseño digital en la Universidad de Canberra, en Australia. Es pues esta condición muy cosmopolita de nuestra invitada de esta noche, de Ludmila, de Natalia Ludmila, y fíjate, ella ha vivido, además en Canadá, y en México, pues ha vivido en Australia, en la India, en Vietnam, en Singapur y ahora mismo pues se encuentra en Tailandia. No es muy grande la comunidad de mexicanos en Tailandia, sí es muy grande la cantidad de visitantes mexicanos como turistas, pero por eso es muy singular que hoy podamos visitar un lugar al que no nos habíamos asomado en todo este tiempo. Bueno, pues ella estudió pintura. En un principio, artes plásticas, quiero decir, se concentró más en la pintura, en la fotografía, en la acuarela, en el dibujo, y ya más tarde fue incorporando pues, otras prácticas como el arte sonoro, la instalación, el video. Este tránsito de las artes plásticas a lo multidisciplinario tuvo su primer gran campanazo cuando ella obtuvo un segundo lugar en la Bienal de Ibiza en España. Esto ya, digamos, corroboró su condición multidisciplinaria y no solo fincada en las artes plásticas. Desde entonces, ella ha participado pues, en muchas exposiciones individuales y colectivas. Además de los países que hemos mencionado, ha expuesto en España, en Francia, en Portugal, en Alemania, en Brasil, entre muchos otros. Tuvo la residencia del Centro Banff de Canadá, una residencia a la que muchos mexicanos talentosos han acudido. También tuvo otra residencia en el estudio del célebre artista italiano Pistoletto y una más en Singapur con un convenio del FONCA de México. Estás pues lo que decía yo como un perfil rabiosamente cosmopolita de nuestra invitada de esta semana. En México pues fue seleccionada en la Bienal Rufino Tamayo de Pintura, ha expuesto en el Museo Nahuacalli, en el Museo Carrillo Gil. Y además, Natalia está casada con una diplomática mexicana y esto les ha permitido moverse en los últimos años de Australia a la India, ahora en Tailandia. De manera que es una pareja mexicana que une la tradición diplomática y la proyección artística de México. Ya en Tailandia, Natalia instaló su propio estudio en un lugar llamado The Creative District, en Bangkok, un pequeño espacio para las artes muy notable, muy vanguardista. Y bueno, ahí ha estado trabajando ahora con las limitaciones de la pandemia, pero lo que es interesante es cómo ha logrado ella establecer vínculos con la comunidad artística de la región asiática, algo que de verdad es muy poco visto entre nuestros creadores mexicanos. Hay pues en su trabajo una constante lectura de la realidad política. Ella tiene este acercamiento crítico a los temas que tienen que ver con la noción de la identidad, con la construcción de las identidades, de los géneros. Tiene un filo político muy interesante. Pues, quien quiera ver su obra podrá asomarse a su página web que aparece ahora en la pantalla. Ella pues ya lleva 21 años fuera del país, más de la mitad de su vida. Yo diría que es una de estas representantes de la diáspora cultural que han hecho su carrera básicamente fuera de nuestro país, pero siempre con un vínculo, siempre con un pie, siempre con un registro de lo mexicano en su obra. Pues así es lo que presentamos esta semana. Esta vez nos fuimos, Laura, hasta la lejana Tailandia. Fíjate que resulta muy atractivo, Edgardo, porque sabemos que Tailandia y su capital Bangkok es un centro neurálgico de la política, del arte, de la moda, del entretenimiento, de la fiesta, de la educación. Y viendo el trabajo de Natalia Ludmila, me llama mucho la atención que, por ejemplo, tiene obras en video como In Boats, que habla de la migración
a partir de un hecho real, a partir de un recorte periódico, ella elabora un video que hace referencia a la crisis humanitaria causada por el desplazamiento forzado. Entonces, efectivamente hay un contenido político, social muy fuerte, y también desde el punto de vista plástico, porque, bueno, decíamos, una artista multidisciplinaria, audiovisual, pero también el elemento plástico, el objeto, el gesto artístico. Y hay una obra que me llamó la atención, se llama In Words I Find, que son fragmentos literarios de creadores vietnamitas, escritores vietnamitas, y él pone imágenes, objetos y fragmentos literarios que a partir de esa fragmentación llega propiamente a una búsqueda de identidad. Entonces, bueno, pues es una instalación hecha efectivamente de objetos. Entonces podemos encontrar ahí una gran diversidad de lecturas y en este caso, de la diáspora vietnamita en sus autores, ¿no? Entonces, bueno, pues una persona que tiene una formación con esas posibilidades cosmopolitas es una artista universal y, bueno, también orgullosamente mexicana. Y como dices, si de lo que se trata la diáspora es de romper fronteras, pues que además desde su propia práctica artística las diluya todas y si, digamos, se bifurque el tema plástico con el tema multidisciplinario, digital, con el arte conceptual, hace pues que ella sea en todos los sentidos una transgresora de fronteras en el mejor sentido de la palabra. Pues muchísimas gracias por traernos estas buenas noticias. Siempre nos vemos en un par de semanas con otra gran sorpresa de nuestra diáspora cultural. Edgardo. Nos vemos pronto.